¿Cómo están, amigos? Les saluda aquí el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder. Estamos en nuestro canal YouTube Cristianismo para Todos y esta es nuestra lección número 12 del curso Introducción al Cristianismo. Hoy día nos toca nuestro episodio número 12 y vamos a hablar acerca de alabanza, de adoración. Se llama este episodio Exaltar a Dios. Seguramente usted ha visto que en nuestros cultos, en nuestras reuniones, ya sea de la semana o dominicales especialmente, pasamos un buen tiempo alabando y adorando a Dios. No vaya usted a pensar de que eso es porque queremos pues calentar el ambiente, queremos que la gente se alegre, no queremos hacer un poco de ambiente antes de la prédica, no tiene nada que ver con eso. La razón fundamental por la cual nosotros alabamos y adoramos a Dios antes de recibir la palabra es porque doctrinalmente a lo largo de la Biblia nosotros vemos que en el proceso de comunión con Dios, cuando uno alaba y adora a Dios, Dios responde a esa alabanza y a esa adoración. Entonces lo que pasa, por ejemplo, el día domingo es que nosotros alabamos y adoramos a Dios y en respuesta a esa alabanza y adoración Dios nos habla. Ahora, ¿cómo nos va a hablar? A través del predicador, a través del pastor, de la persona que está predicando en ese momento. Entonces hay un principio espiritual importantísimo. No hay mucho tiempo para que en una sola lección podamos aplicar toda la doctrina de la alabanza y la adoración, porque es bastante amplia. Sin embargo, quiero darte algunos fundamentos importantes para entender esto de la alabanza y la adoración. Desde ya te voy diciendo que hoy en día lamentablemente hay bastante confusión e incluso corrupción respecto a este tema porque se piensa que se trata de cantar, ¿no? Y a veces se cantan cosas que tampoco son muy escriturales, pero bueno, no vamos a ir a eso ahora. El punto es que veamos el fundamento, por qué razón es que nosotros alabamos y adoramos a Dios. En primer lugar, hay un propósito por el cual Cristo nos ha alcanzado a nosotros. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:9, dice lo siguiente: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces aquí nos habla pues bastante del propósito de la redención en Cristo Jesús, ¿no? O sea, ahora somos hijos, somos parte, somos de la raza de Dios, ¿no? Somos descendencia de Dios. Dice real sacerdocio, nos habla de nuestra función aquí en la tierra, que nosotros estamos atrayendo gente a Dios y presentando a la gente, presentándole a Dios. Entonces ese es un sacerdocio. Nación santa, porque somos un pueblo, nosotros somos ahora el pueblo de Dios aquí en la tierra, pueblo adquirido para posesión de Dios, le pertenecemos a Dios. Pero aquí viene lo importante: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Un creyente tiene que entender esto. Nosotros no estamos anunciando lo que hace Satanás. No debemos hacer eso. Muchas veces el creyente inmaduro, que todavía es carnal, siempre está comentando de problemas, de cosas que le pasan, de enfermedades, de ataques, porque eso es lo que hace normalmente el mundo, la gente que no tiene a Dios. Pero nosotros los creyentes lo que hacemos es anunciar las virtudes de Dios. El mundo tiene que saber de parte de nosotros, porque nosotros somos los embajadores de Cristo, de que Dios es sobrenatural, de que Dios es amor, de que Dios es bueno, de que Dios prospera, de que Dios sana, de que Dios protege. Esas son las virtudes de Dios. Ahora, ¿qué cosa es eso? Eso es alabanza y adoración. En primer lugar, anunciar las virtudes, porque la alabanza y la oración son expresiones, no es algo mental, es algo que uno expresa, ¿no? Entonces, aquí entendemos pues el propósito mismo de todo el plan de Dios es que nosotros anunciemos las virtudes de Dios. Eso es alabar y adorar a Dios. En Juan 4:23 el Señor Jesús explica algo que es fundamental y que es básicamente para la iglesia, ¿no? Porque Él habla de un tiempo que iba a venir en el cual adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Pero cuando explica esto de adorar en espíritu y en verdad, es decir, no relacionado a un lugar físico, ¿no? No es como en el tiempo de Israel en el cual solamente en el templo ahí podía manifestarse la gloria de Dios. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esa gloria se tiene que manifestar en nosotros porque nosotros somos el templo. Pero en Juan 4:23 Él dice algo muy importante. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Ahora, estas son palabras fuertes, ¿no? Para el pueblo judío, porque bueno, si bien él está hablando acá con una samaritana, él está anunciando algo, y para el judío es obviamente difícil de asimilar esto, porque obviamente Israel fue el pueblo de Dios en el sentido de que a ellos se le manifestó el Salvador,
No vamos a entrar en ese tema ahora, pero obviamente luego viene el tiempo de la iglesia y Jesús dice algo importantísimo porque Israel adoraba y alababa a Dios. Sin embargo, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, quiere decir que esta adoración de la iglesia es la adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Pero ¿qué es lo que me interesa acá? Dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios está buscando verdaderos adoradores, por eso es importantísimo que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a adorar, entendamos qué cosa es la adoración y que adoremos de manera permanente a Dios. Obviamente esto no es solamente cantar, es todo un estilo de vida, pero son básicamente expresiones de exaltación a Dios. Eso es la adoración, exaltar a Dios. Vamos a ver qué cosas exaltamos. Exaltamos primero sus obras, pero también el carácter de Dios. Vamos avanzando. A lo largo de la Biblia, Dios ha manifestado claramente que Él se manifiesta después de la adoración. Muchas veces nosotros quisiéramos que Dios nos hable en la oración, y yo sé que has escuchado más de una oportunidad que en la oración Dios te va a hablar, o que debieras quedarte hasta que Dios te hable. Bueno, la verdad eso no tiene sustento bíblico, ¿no? No hay ninguna oración en la cual alguien ora y que Dios te hable inmediatamente. No lo vemos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que sí vemos es que cada vez que hay una adoración agradable a Dios, de Noé, de Abraham, ya sea de David o del mismo Señor Jesús, en fin, a lo largo de las Escrituras, los apóstoles, cada vez que ellos adoraban a Dios, Dios se le manifestaba. Y yo te voy a presentar un par de casos, ¿no? Porque toda doctrina debe ser presentada por lo menos con un par de testigos. Éxodo 25-22. Dios le habla directamente a Moisés y le dice lo siguiente, hablándole del tabernáculo, ¿eh? Le habla de cómo construir el tabernáculo y le dice, allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darle por mandamiento para los hijos de Israel. Mira cuán importante, ¿no? Porque nosotros ahora ya tenemos la palabra de Dios, ya ha sido dada a conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, en aquel momento Moisés no podía agarrar y decir, ok, voy a ir a Corintios, voy a ir a Efesios, porque no existía, obviamente, ¿no es cierto? Ni siquiera la iglesia. Entonces, él tenía que recibir instrucciones de Dios, y Dios le dice, de allí, en el propiciatorio, de en medio de los querubines te voy a hablar, es decir, del lugar más profundo de la adoración, porque ahí estamos hablando del arca, que estaba en el lugar santísimo, es la parte más profunda y de mayor intimidad donde se mostraba la gloria de Dios. Lo que le estaba diciendo Dios a Moisés es, allí, cuando muestre mi gloria, allí te voy a hablar. Entonces Moisés, obviamente, que era inteligente, tenía que darse cuenta que cada vez que tenía que escuchar de Dios, tenía que acercarse en adoración a Dios. Acá hay un principio importante, en la adoración Dios nos va a hablar. Y vemos también en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 1, versículos 6 y 7, vemos a Salomón ahora inaugurando el templo, ¿no? Y él se presenta porque en realidad él sabe de que tiene que ahora gobernar el pueblo de Dios, y él pues sentía que esta era una labor importantísima y muy difícil. Entonces él se presenta y presenta muchos holocaustos, ¿no? Es decir, sacrificios, son adoración de aquel entonces. 1000 sacrificios, dice la palabra, que él presentó, ¿no? Ojo, cada uno de estos animales que se sacrificaban pues podían costar entre 300 y $700. O sea, ¿te imaginas? O sea, ese acto de adoración, o sea, era realmente un sacrificio porque estaba buscando a Dios. Pero dice esto, ¿no? Segunda de Crónicas 1, 6, 7. Subió Salomón allí, delante del Señor, al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. El altar de bronce era lo primero, ¿no? La entrada donde se ofrecían estos sacrificios. 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. A Dios le agrada la adoración. Vemos a lo largo de las Escrituras, cada vez que ha habido una adoración agradable a Dios, es que Dios se manifiesta. Y luego vamos a ver más adelante, cuando tengamos el curso de adoración, cómo es que el apóstol Pedro nos dice a nosotros que somos un sacerdocio santo para presentar, ¿no? Ofrendas a Dios, un sacrificio santo, agradable a Dios. Debemos ser edificados nosotros. El creyente debe conocer bien la palabra de Dios, la doctrina, para ofrecer un sacrificio a Dios agradable, un sacrificio de alabanza y adoración agradable a Dios, porque es probable que uno pueda estar presentando también una alabanza y adoración desagradables a Dios. Hay casos en la Biblia también. Bueno, aquí lo que hemos visto hasta ahora es que en la adoración Dios nos habla, y esto es un principio fundamental de la adoración. Primero, Dios
quiere que nosotros anunciemos sus virtudes. Dios ha dicho además que Él está buscando verdaderos adoradores y acá hemos visto que Dios nos habla en la adoración, por esto también es importante adorarlo. Dios es digno de recibir alabanza y adoración. Estamos viendo algunos resultados de esta adoración. Otra cosa que va a suceder cuando nosotros adoremos, y es la voluntad de Dios, porque en Efesios 6:10 Él dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, esa fortaleza, uno de los canales, una de las formas de fortalecernos es adorando a Dios. Por eso debemos hacerlo siempre. Romanos 4:19 nos habla del caso de Abraham. Abraham tenía que creer por un milagro, pero realmente portentoso, porque él tenía 100 años, su cuerpo estaba como muerto, pero él tenía que tener un hijo, y su esposa era estéril. Entonces, te imaginas ese tipo de milagro, pero él debía creer. Si Dios le había dicho que podía, podía, pues, ¿no? Entonces, él tenía que creer. ¿Cómo se fortaleció en fe? Porque eso te debe haber pasado a ti, no, nos pasa siempre. A veces tenemos que creer algo y el Señor lo ha dicho, pero queremos que se manifieste. Entonces, nuestra fe debe ser fortalecida para que podamos creer. Bueno, Romanos 4:19 dice lo siguiente. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, hablando de Abraham, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, cuán importante es entender esto, ¿no? No titubeó en incredulidad, o sea, que Abraham no dudó ni un minuto. La palabra de Dios dice que si nosotros dudamos no recibiremos nada del Señor. Entonces, aquí se trata de cómo hago para creer sin dudar, porque si dudas no recibes. A veces el creyente que no entiende la escritura dice, no, pero Dios conoce mi incredulidad, Dios sabe que yo dudo. No, pues Dios puede saberlo, pero no vas a recibir nada, porque esa es su voluntad que ya ha sido expresada. Entonces, ¿cómo puedes lograr esa fe indestructible, esa fe que no permite la duda, fortaleciéndote, adorando a Dios como hizo Abraham? Ahora, para resumir, como te digo, este es un súper resumen, además muy veloz. Siempre digo, voy a hacerlo un poco más lento, pero hay tanto material que presentarte y que, bueno, este es solamente un resumen, así que tratamos de hacerlo en un espacio de tiempo breve. Miren, nosotros adoramos y alabamos a Dios por dos cosas. Primero, por sus hechos, por las cosas que Dios ha hecho. Dios ha hecho grandes cosas, la creación, nuestra salvación, ¿no? El enviar a Cristo, la obra de la cruz, todo lo que Dios hace y sigue haciendo con nosotros. Pero también Dios tiene una naturaleza que debe ser adorada. Él es santo, Él es eterno, Él es todopoderoso. Entonces, en la alabanza y oración adoramos las dos cosas. En la alabanza vamos a adorar lo que Dios hace y en la adoración adoramos o exaltamos lo que Él es, sus atributos, sus cualidades. El Salmo 150 es muy bueno. Ahora te digo que todos los salmos prácticamente nos hablan de alabanza y adoración, en su mayoría, todos los salmos nos hablan de eso, de una u otra manera siempre hablan de exaltación a Dios, también proverbios. Pero este Salmo 150 es bastante didáctico, te lo voy a leer. Dice así, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento. Entonces, aquí nos está hablando que lo debemos adorar en todas partes. Ahora, el santuario somos nosotros ahora, ¿no? Somos templo de su espíritu. Y dice, adorar en su majestuoso firmamento, donde está el templo real de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, hay un lugar donde hay un trono y hay un santuario. Versículo 2, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza. Entonces aquí están las dos cosas, ¿no? Por lo que Dios ha hecho y también por su grandeza, por sus cualidades. 3, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes. Y el versículo 6, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Bueno, tú y yo respiramos, así por tanto tenemos que alabar a Dios, ¿no? Entonces, esto es importantísimo y este pasaje, este Salmo 150 que he leído, es importante. Ahora, nosotros vamos luego ya a hacer un fine tuning, ¿no? Vamos a hacerlo mucho más preciso el tema este de la oración, ya con el Nuevo Testamento, que nos habla directamente de cantar, de un fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces, sin embargo, aquí el propósito era mostrarte que dos cosas alabamos de Dios. Primero, lo que Él hace y lo que Él es. Muy bien. Y para terminar, quiero mostrarte que en dos pasajes en los cuales hay testigos de la adoración celestial, en ambos casos se está adorando a Dios. Primero, Isaías 6:3,
Cuando él ve la adoración celestial, dice, había unos serafines ahí delante de Dios adorando de manera permanente, y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Entonces, en el lugar más profundo, en la verdadera intimidad y cercanía a Dios, a la cual tú y yo tenemos acceso por el Espíritu, lo que se está adorando en este momento es la santidad de Dios. Qué importante saberlo. En tus reuniones, en tus cultos y en tu vida personal, nosotros debemos adorar la santidad de Dios. Es una de las características o cualidades de su naturaleza que deben ser adoradas. Lo adoramos en la hermosura de su santidad. Y finalmente, Apocalipsis 4:8, el apóstol Juan nos dice lo siguiente. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, o sea, es una adoración permanente. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, tenemos 2 testigos que han visto la adoración celestial delante del trono de Dios de manera permanente. Hay seres celestiales que están adorando la santidad de Dios. Por eso nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como en el cielo. Adoramos a Dios por todo. Primero, por sus hechos, lo exaltamos, lo alabamos y también por su naturaleza. Y de su naturaleza, ¿cuál es el atributo principal? La santidad. Muy bien, bueno, hemos llegado al final. Espero, si algo se te pasa, por favor retrocede, vuélvelo a escuchar, pon pausa. No lo escuches como escucharas un cuento, porque estamos acá hablando de doctrina y cada una de las cosas que te decimos realmente es importante para tu vida espiritual. Es importante que conozcamos bien qué cosa es el cristianismo. Hemos llegado al final, ya nos vemos en el siguiente episodio de nuestro curso Introducción al Cristianismo. Soy el pastor José Ortega de la Iglesia La Casa de Poder aquí en Lima, Perú, y nos vemos. Gracias.